Hey, ¿qué tal amigos de The Guitar Podcast? Bienvenidos a su canal. Yo soy David Sagiante. Este es el podcast número 3 de la historia de los podcasts del canal y estamos intentando hacer algo nuevo, algo diferente, aparte de los videos que ya tenemos en el canal, digamos, sobre técnica, teoría, más musicales, más sobre clases, literalmente. Estoy intentando hacer algo mucho más, digamos, cercano, algo en donde podamos opinar todos, en donde me puedan dejar sus comentarios, qué es el tema que quisieran abordar o qué es lo que quieren abordar. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer algo bien interesante, pues vamos a hablar del miedo y del pánico escénico, que por supuesto, pues todos o en algún momento tuvimos que lidiar con eso. Tuvimos que lidiar en el presente también, por ejemplo, al hacer algún video o también presentarnos en vivo. Así que bueno, la idea es abordar un poco este tema y también les voy a platicar algunos de mis errores en el escenario, algunos errores que tuve y también, bueno, creo que esto nos puede servir de mucho para poder entender cuáles son las soluciones, qué es lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de errores en el escenario, cuáles son los que realmente más te pueden pesar, los más dolorosos, como bien dicen por ahí en internet, ¿no? Tu momento más humilde. Les voy a contar mi momento más humilde que fue en algún par de ocasiones cuando estaba tocando, me parece. Y bueno, antes que eso vamos a abordar un poquito este tema del pánico escénico. También les voy a contar algunas historias de algunos amigos, colegas músicos, porque hay muchas historias interesantes acerca de algunos errores que tuvieron. Vamos a platicar cómo solucionarlos, cómo tener esa tranquilidad y esa concentración en el escenario, algunos tips, algunos consejos, opiniones personales. Y bueno, antes de comenzar me gustaría que me dejen en los comentarios si tienen ustedes historias personales que me puedan platicar. Por supuesto, si me las dejan también en Instagram, es más, si me mandan mensaje en Instagram, yo las puedo incluir en el podcast. Si quieren, los puedo mencionar, puedo hablar un poquito acerca de pues las historias de los sucesos que tuvieron, pero sobre todo pues aconsejarlos en la manera de lo posible. También pues obviamente vamos a estar teniendo aquí a grandes guitarristas en el podcast y eso va a ser muy interesante y muy importante, pues vamos a poder escuchar la opinión de otros guitarristas que son la verdad impresionantes y bastante buenos. Pero me gustaría mucho escuchar sus historias, qué les ha pasado en el escenario, que ya les cuento. Las historias de hoy son bastante, unas son bastante densas, de errores bastante simples que tuvieron un nivel muy profundo de catástrofe. Así que bueno, esto va a ser muy interesante y muy importante tocar este tema porque creo que a todos nos puede suceder y en cualquier momento nadie estamos exentos de este tipo de problemas. Incluso los he estado viendo o los vi en bandas ya profesionales, y incluso una de las bandas que más estuve esperando así durante toda mi vida, y cuando los vi en vivo tuvieron una situación. Así que bueno, todo esto lo vamos a platicar en el programa de hoy. Y bueno, así que vámonos a la intro. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a seguirme en Patreon. Esto que escucharon es el nuevo backing track de la semana, es parte de las tareas semanales. Y bueno, antes de comenzar, quiero invitarlos a seguirme en Patreon. Esto que escucharon es un backing track, es el backing track de la semana, que por supuesto tienen acceso a todos los backing tracks del canal, todas las tabs, todas las partituras, tareas semanales y leaks bastante interesantes. Por supuesto, también ofrezco clases personalizadas, todavía tengo algunos lugares. Así que bueno, vámonos directo al primer tema.
Y bueno, aquí vamos a hablar de lo interesante y de lo importante que es romper el pánico escénico. Yo ahí como me ven, o sea que digamos en este punto ya no es algo que me afecte. En mucha parte de mi vida tuve mucho pánico escénico. En algunas ocasiones incluso ni siquiera podía mostrar como que mi cara. Les voy a contar un poquito. Yo empecé a tocar muy chico guitarra, como 9 años. A los 10, 11 años yo ya estaba tocando en la escuela en cada una de las, ¿cómo le llamaríamos? De las presentaciones en vivo. La maestra y los directores eran como, ah, sí, claro, David, ya asumían que yo iba a tocar, ¿no? David va a tocar, David va a tocar, David va a tocar. Y siempre estaba yo pues elegía un poquito más la batería y estar por allá así como que atrás y todo. Pero pues de pronto ya empezaron a meterme como que enfrente y en la guitarra y como que no, pues es que David les va a tocar una canción solo y era como bastante pues intimidante, la verdad. Pero como era algo que me gustaba mucho, era uno de estos miedos y temores que yo tenía que romper sí o sí, porque yo desde entonces ya sabía que me quería dedicar a la música, ¿no? Ya lo veía, ya era algo que era para mí mi máxima pasión. Entonces era como, me acuerdo que en alguna ocasión me puse un sombrero, era un 15 de septiembre, me puse el sombrero y pues sin ver hacia el público y estaba tocando. En otras ocasiones sí tuve incluso temblores, incluso tuve sudoraciones, hasta incluso llegas al punto de desmayarte porque todo esto hace una presión tal en tus arterias, supongo, en tus venas, que llega al punto en el que te sientes como apagado y completamente desconcentrado. Aparte de que lidias con todos estos pensamientos de dificultad, de no voy a poder, de y si algo sale mal, si todo esto pasa al mismo tiempo, mientras la gente está ahí ya esperando una presentación. No importaba que fuera, aunque sea con tipo la flautita o, ¿no? La flauta de pan o lo que fuera, ya era pues literalmente lidiar con el pánico escénico. Creo que aquí también una parte muy importante es que este pánico escénico viene de esta importancia que tú le estás dando al escenario, porque pues no es lo mismo para alguien que simplemente lo está haciendo pues por cotorreo, que para alguien que piensa que se puede dedicar a esto o que quiere dedicarse a esto. Entonces para mí, digamos que en ese punto fue bastante duro, bastante difícil y sobre todo fue un tema a vencer, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, uno de los primeros consejos que me dieron y pues sí, en cierto punto funcionó, fue como, oye, pues mira, voltea a ver un punto que no sea en el público y ve lo más lejos posible y ahí concéntrate y tú pues canta tu canción o toca o lo que sea, y creo que sería uno de los primeros consejos que me sirvieron un poco. Es como elige un punto en el horizonte y ahí concéntrate y haz todo lo que puedas si es que tienes que ver hacia enfrente, ¿no? En el caso de la guitarra, pues normalmente también estamos viendo mucho el instrumento, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo vencer estos miedos, cómo les voy a platicar un poquito más cómo yo lo superé. Ya más grande, pues por supuesto tuve algunas presentaciones en la escuela. Estudié en la Fermota, estuve un tiempo y ahí pues hubo 2, 3 presentaciones que sí me tuvieron muy nervioso, que sí me sentí de cierta forma muy observado, muy analizado, presionado, etcétera. Y bueno, primero que nada hay que entender que estos nervios son positivos, ¿no? Porque estos nervios vienen del querer hacerlo bien y vienen también con mucho estudio detrás, ¿no? Entonces, si bien estos nervios te pueden paralizar, también pueden ser un gran motor. Gracias a Dios en la escuela me fue bien, estuvo bien y todo iba bien. Tuve algunas presentaciones después cuando abrí mi escuela de música. Por ejemplo, este es uno de los temas en donde yo sentí realmente una presión difícil, y ya más adelante les contaré un poquito como que el error, ¿no? Pero les adelanto que
pues el ya estar tú como maestro, etcétera, pues era una situación pues diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa fue una de las presentaciones en donde me puse muy, muy, muy nervioso. Y ya, bueno, ahí les contaré más tarde porque ahí tuve un error muy, muy denso. Pero ya más tarde, pues tocando covers, te vas fogueando, pero los nervios nunca dejan de estar, ¿no? Los nervios siempre van a estar ahí, siempre van a ser parte de tu vida musical. A lo mejor algunos ya serán mínimos, ya no tienen mayor, digamos, mayor problema, sobre todo cuando son covers o cuando tocas para alguna banda, pues te sientes más cobijado, etcétera, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, ya en presentaciones en vivo en donde estaba tocando ya mi propia música, vaya, es otro tipo de nervio porque ya estás presentándote solo, incluso sin banda, ¿no? En algunas ocasiones. Pero bueno, creo que uno de los tips o de las formas en las que te puedes llegar a calmar. Y bueno, ya como les repito, hablaré un poquito más de ese error tan denso que tuve después y cómo solucionarlo. Pero creo que lo primero es darte tus 5 o 10 minutos antes de tocar. Esto es básico, fundamental. Estar concentrado, respirar, hacer calentamientos. Creo que un buen tip que me dio un amigo baterista y que es algo que no había aplicado muy bien porque a mí me sudan las manos bastante. Entonces, cuando estoy a punto de tocar es cuando me empieza a sudar mucho, mucho las manos. Lo cual no puede ser tan negativo porque pues empieza a... resbala bastante bien, ¿no? O sea, no es tan malo. El problema es cuando hace frío. Cuando hace frío esto es como... es súper, súper brutal porque te puedes estar preparando, pero en cuanto dejas de hacer tu calentamiento o en cuanto dejas de prepararte y subes al escenario y pasa unos minutos, el frío te congela las manos y pues en mi caso esto es esencial porque no, digamos que no son cosas sencillas las que toco, ¿no? En el caso de los covers, pues sí es más fácil, ¿no? En el caso de los covers, pues está pelado porque empieza todo sencillo, todo tranquilo, te cobija la banda, etcétera. Pero cuando ya estás tocando tu música y pues en general, por ejemplo, pues es metal progresivo, jazz fusión, y pues ya no son cosas que vayan digamos, como diríamos aquí en México, ya no son enchiladas, ¿no? Porque tengo un compa argentino y me decía, ¿qué es eso de ya no son enchiladas? Bueno, pues ya no son enchiladas, literalmente ya estás tocando algo complejo y sabes que un error te puede llevar a destruir esa canción, lo cual pues bueno, suele suceder, hay que acostumbrarse, el error no es malo, el error es parte del aprendizaje y es bastante bueno, pero bueno, por supuesto hay que superarlo. Entonces, bueno, esta técnica que me dio de calentamiento creo que sí me ayudó, me funcionó. Que porque es así, frotar y luego empezar a frotar ya en la parte de atrás de las manos. Por ejemplo, hacer esto, frotar. Yo normalmente lo que hacía era estirar y tiene mucha lógica lo que me comenta. Estirar más bien ya es para cuando se acabó de tocar, porque ahí sí ya es como para relajar los músculos, etcétera. Y bueno, yo lo estaba haciendo un tanto mal hace unos años. Entonces, cuando empecé a hacer esto, pues estuvo bastante interesante el cambio. Me ayudó un poquito más a conservar el calor de las manos antes de tocar, a pesar del sudor. Entonces, bueno, yo creo que tener temperatura en general, moverse, tener temperatura corporal es uno de los puntos más importantes. La respiración, ¿no? Les recomiendo mucho que hagan la respiración 4, 4 y serían 8, que sería respiramos 4, que dure 4 tiempos, ¿no? La inhalación. Luego sostenemos 4 tiempos.
8 tiempos. Vamos a respirar, a exhalar 8 tiempos. Inhalamos 4, retenemos 4, exhalamos 8. Y esta respiración nos ayuda mucho a calmarnos, a enfocarnos. Y creo que aquí será muy importante también dejar todos estos pensamientos negativos y visualizar que todo va a estar bien, pensar que todo va a salir correctamente. Y bueno, estos serían uno de los primeros puntos, digamos, a nivel corporal, porque hay otros puntos que vamos a checar o de los que podemos platicar, que serían a nivel instrumento, ¿no? Revisar nuestro equipo, etcétera, que bueno, ya se tuvo que haber hecho en el check y todo esto, pero siempre a la hora de subirnos a un escenario, pues por lo menos hay que checar que tengamos audio, porque muchas veces... por ejemplo, mis plugins, si dejas de tocar cierto tiempo, ya se apaga el plugin. Por ejemplo, checar que la latencia, si estás trabajando con plugins o con un sistema respaldado por la computadora, checar que la latencia sea correcta. Ahora, también con el equipo analógico, porque mucho tiempo toqué con equipo analógico, hay que tener ciertas pautas y bueno, vamos a ir platicándolo. Me gustaría mucho que dejen en los comentarios qué de todo esto es lo que más les interesa que hablemos en el podcast, porque yo creo que todo esto es fundamental para cada músico. Si bien no estoy hablando de cosas muy a lo mejor técnicas, es porque quiero empezar, digamos, con todos estos temas que son fundamentales. Me gustaría muchísimo que me orienten o que me hagan feedback. Ustedes, ¿cuáles son estas cosas que les preocupan cuando suben a un escenario? Y por supuesto, como les decía, en Instagram me pueden dejar sus historias y yo las puedo platicar. Podemos sacar mucho de esto. Los exhorto a que me escriban en Instagram y pues por favor. Y bueno, vámonos con la primera historia de un gran compa que es de la Ciudad de México. Él tiene una gran banda. Es más, lo voy a mencionar porque me gusta mucho su banda. Él se llama Israel, es de Noria Tree. Tiene una banda muy bonita de música electrónica con guitarra, con voz. Él canta a su esposa, toca arpa, me parece que hay violín. Es una banda muy completa, muy chida y me comenta que ayer o en estos días tuvieron una presentación. Platicando con él, estábamos hablando sobre este tema, ¿no? De las cosas que en el escenario nos llegan a jugar en contra. ¿Qué de todo esto podemos, sacarle algo bueno? Y entonces él me platicaba que a él le preocupaba, porque también es multiinstrumentista, que cómo poder o cómo tomar en cuenta o cómo podríamos solucionar este tema de la atención, porque cuando estamos en vivo, al principio, pues todo es muy bonito, quizás empieza uno con mucho entusiasmo, pero va pasando el tiempo y es muy importante mantener la relajación en la mano, ¿no? Mantener la mano relajada, no empezar a hacer tensión de más, porque cuando lleguen esos solos más difíciles, va a ser mucho más complicado hacerlos si ya, digamos, tuviste mucha tensión al inicio. Entonces creo que aquí este punto es muy importante, se lo aplaudo mucho acá al compa Isra, y es dosificar nuestra atención a lo largo de la tocada. Si bien creo yo que al principio es importante abrir con algo pues muy bien hecho, y obviamente, bueno, lo esencial es pues nunca equivocarnos, pero si llega a haber errores, creo que los errores más importantes o los más, digamos, que más se graban en la mente de la gente son al final. Está comprobadísimo que casi todo lo que se nos queda de un evento es sí el inicio, pero mucho más el final. O sea, el final de un evento, los últimos 5 o 10 minutos de un evento son esenciales, porque se nos queda muy grabado la emoción. Si estuvo muy bueno el evento, muy bueno el concierto, si ese guitarrista, ese músico tocó muy padre, se te queda mucho más lo del final que lo del principio. Entonces creo yo que es indispensable al principio guardar un poquito la atención, irnos tranquilos, mano relajada.
Y poco a poco tu mismo cuerpo te irá soltando, te irá dando ya más potencia porque pues bueno, ya estás calentando la mano, ¿no? Ya estás calentando, ya tu cuerpo está como que mucho más acostumbrado, ya no tienes los nervios del principio, el público ya te está respondiendo. Creo que esta es una de las partes también fundamentales, cuando el público ya te responde con un aplauso, pues bueno, ya también liberas mucha tensión y es como, bueno, sí les está gustando, ya sientes un poquito más de relajación y esto es súper beneficioso para dar mucho más más potencial, ¿no? Entonces creo que es importante enfocarse hacia el final de la tocada y dosificar esta tensión. Creo que es muy, muy, muy importante a la hora de tocar. Y bueno, también podríamos hablar sobre cómo hacer esto para no tensionar tanto la mano. Yo creo que esto tiene que ver con la forma de estudiar y bueno, creo que será un tema muy interesante para tocar en próximas ocasiones. Y ahora sí, bueno, les voy a contar, vamos a esta parte de los errores que tuve. Tuve un par de errores, digamos, grandes en mi vida, o varios, ¿no? Pero les voy a platicar primero el error de un amigo. Lo fui a ver tocar a unos amigos en un forito. Y estaba, pues básicamente estaba empezando su tocada. Tocaron una o dos canciones y después de eso su guitarra no sonaba. Y entonces se movió todo el staff, ¿no? Así literal, buscando qué es lo que era. Yo la verdad, pues así como que nada más como un espectador, porque no había tampoco así que era tanta la gente, pues ya me pasé ahí enfrente y empecé a ver como que su pedalera. Y le digo, oye, es que creo que se salió tu cable porque sí estaba metido, pero no completamente, sino que salía. Entonces, bueno, de aquí ya después lo estuvimos platicando mi compa y yo, y creo que aquí lo importante y lo interesante es que se revise perfectamente porque él traía pedales analógicos. Entonces, revisar bien que los inputs estén conectados, porque muchas veces en el viaje se desconecta uno de los pedales, se desconecta uno de los cables de corriente y muchas veces un solo cable afecta todo el circuito. No todos los pedales son true bypass, ¿no? O no todos traen pilas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es súper importante revisar, o sea, manualmente revisar si todas las conexiones están hasta el fondo en todos los pedales, porque bueno, se tardó mucho tiempo en descubrir ese tema, o sea, no sé cuánto, pero sí te cambia una tocada, si tenías un público cautivo, pues muchos se van a ir se van a distraer, no porque haya sido malo tu trabajo o lo que sea, sino porque es mucho tiempo de silencio y pues la gente está acostumbrada o más bien está enfocada en ver a la banda y en ese momento pues a lo mejor ya se pusieron a platicar o otra cosa y pues obviamente esto hace que se lleguen a distraer. Entonces uno de los grandes, digamos, tips es revisen manualmente que todo esté bien conectado. 1, 2, 3, 4 veces, porque me ha pasado varias veces que se llega a desconectar, falsos, etcétera, ¿no? Entonces cambiar esos cables que tengan falsos, lo que sea, pero siempre revisar que esté conectado in situ, pues en el momento. Y bueno, los vuelvo a invitar a seguirme en Instagram, en TikTok. Estoy subiendo un montón de videos para guitarristas. Por supuesto en mi Patreon los invito a las tareas semanales, backing tracks, todo el contenido exclusivo que les comentaba. Clases personalizadas, 1 a 1 en directo, por supuesto. Y bueno, ahora sí vámonos a este par de errores. Creo que uno en específico, que es el de la tocada de cuando abrí la escuela, para mí fue uno de los fundamentales, ¿no? Que me cambió un poquito la forma de abordarme cuando estoy en un escenario o cuando hago un evento, etcétera. Y esto fue como les mencionaba hace rato, el frío. Creo que si bien yo no lo tomaba mucho en cuenta, la temperatura, simplemente llegaba y tocaba.
En esa ocasión me di cuenta que es un factor muy importante porque tu rendimiento va a bajar mucho y cuando tu rendimiento baja mucho a nivel ejecución, empiezas a pensar también de otra manera, empiezas a pensar como, ay, seguro me voy a equivocar aquí o puede que esta parte no me salga. Entonces, creo que aquí cometí dos errores que me llevaron a esto, que fue primero elegir canciones muy difíciles al principio y al final de la tocada, o sea, toda la tocada con canciones muy difíciles, ya le estoy hablando de cosas de Eric Johnson o cosas así. Entonces, creo que es fundamental también darle ese espacio a tu técnica, a tu cuerpo, para que se vaya acostumbrando. Unas 2 canciones más tranquilas para empezar, ir viendo cómo está el público, cómo te sientes, etcétera. Y la segunda es este tema de procurar que tu ubicación tenga la menor cantidad de frío. Ahora, si ya estás en esa situación y bueno, no hay de otra, creo que es fundamental calentar correctamente, porque si no te conviertes en un hielo, y a mí personalmente se me pone muy, muy tensa la mano, o sea, me hago una piedra. Entonces creo que es importante que le des al menos unos 15 minutos de calentamiento, a lo mejor físicamente a tocar, y posteriormente hacer calentamiento, como les decía, de frotado, y este frotado empezar a hacerlo en todas las manos para precisamente obtener temperatura, movimiento. No dejen a la ligera lo del frío. En este caso, pues creo que algo que me pasó es que pues tuve que parar una de las canciones y literalmente volverla a empezar y eso, y pues bueno, no pasó nada, no hubo mayor problema. Sí estaba ahí pues toda la gente, obviamente, pues en este caso yo era el director de la escuela, etcétera. Pero creo que era algo que era fácilmente evitable y ese es mi punto. Si bien no hubo mayor problema, nadie recuerda eso y creo que fue una presentación bastante chida. Después todo estuvo bastante bien. Pero sí es muy importante y creo que es prioridad el tema de prepararte muy bien antes de la tocada, preparar tus canciones con una holgura para que sepas que todo va a salir correctamente. Y bueno, esto sería uno de los grandes, digamos, errores que para mí me dieron una gran experiencia, porque a partir de ahí ya no estuve, digamos, cometiendo esto, porque tenía mucho más claro que todo esto podía pasar. Entonces, bueno, vamos a hablar de una serie de pasos, digamos, que yo les podría recomendar antes de subirse al escenario, que serían, pues, obviamente, calentamiento con la guitarra, después calentamiento manual, ¿no? El tema del calentamiento a la piel como tal. Después, bueno, sería revisar todas tus conexiones que estén bien hechas. De ser posible, hacer un chequeo de que haya sonido, de que tu guitarra esté bien conectada, de que tus in-ears estén bien conectados, de que tenga señal justo antes de comenzar a tocar, ¿no? Creo que si traes equipo analógico, pues bueno, sería que, por ejemplo, que tu amplificador no esté en stand-by, que el micrófono esté bien colocado, porque muchas veces en el movimiento del subir al escenario, pum, ya alguien movió el micro y ya no está hacia la bocina como tenía que estar. Esto pasa todo el tiempo. Que los cables obviamente estén correctos. Y ahora sí, creo que ya tendríamos un momento, digamos, en el escenario un poquito más agradable, más tranquilo. Y bueno, también les quería dar un último tip de cómo vencer un poquito el pánico escénico. Porque por ejemplo, algo que sucede es que te tiembla la mano, y entonces si estás tocando algo difícil, pues obviamente es difícil, porque no es lo mismo tocar sin temblores que cuando empieza tu mano a temblar, y más con el tema del frío, ¿no? Entonces empieza a ser muy errante tu movimiento. Entonces creo que si bien el tema de las respiraciones previas a subirte al escenario es importante,
Creo que algo que a mí me llegó a calmar mucho en el escenario, y lo entendí tocando covers, es que era muy importante para mí moverme de una forma un poco exagerada, ¿no? Algo que hacía mucho era como voltear a ver al baterista para para rítmicamente soltarme y no estar pensando tanto en el público, sino un poquito más en sentir la canción, sentir la música, y creo que esto va a ser una muy buena clave. Déjenme en los comentarios si alguien tiene problemas con todo este tema del pánico escénico o cuáles han sido sus experiencias más difíciles. Me gustaría platicar, incluso pues poder apoyarlos si es que algo está en mis manos. Y bueno, nuevamente los vuelvo a invitar a seguirme en redes. Déjenme sus historias. Quiero que este podcast sea algo mucho más íntimo entre guitarristas, que no sea la típica clase en donde yo les digo, pues bueno, mira, donde yo les digo cada paso y bueno, haces este es el arpegio y una clase literal, ¿no? Y creo que aquí lo que quiero hacer es un poquito más de comunidad, intentar platicar de cosas guitarrísticas de una forma mucho más directa, sin tapujos, no sé cómo lo digan en sus países, pero sin pelos en la lengua, ¿no? Así que bueno, dejemos por hoy este podcast número 3. Nos vemos todos los domingos. Vamos a estar por acá domingos a las 7 de la noche. Va a salir el podcast. Incluso, bueno, si ustedes empiezan a animar, lo hacemos en vivo. Lo que ustedes me pidan, yo me voy a poner a trabajar al 100% para que esto sea un gran programa para guitarristas, porque la verdad, pues yo no conozco. Si conocen uno, por favor déjenme en los comentarios, así como, mira, chécate el podcast de tal o de tal, porque creo que es importante este tema. Necesitamos una comunidad más grande de guitarristas. No importa si eres principiante, si eres intermedio, si eres pro, si eres super pro. Por favor, únete. Por favor, déjanos tus comentarios. Por favor, danos tu opinión, tu información. Y bueno, los quiero mucho, amigos. Nos vemos en la próxima.